Angela Davis, the daughter of a car mechanic and a school teacher, was born in Birmingham, Alabama, on January 26, 1944. The place where the family lived was called Dynamite Hill because of the large number of houses of African Americans assaulted by the Ku Klux Klan. His mother was also a civil rights activist and had been active in the NAACP, before the organization was banned in Birmingham. Davis attended segregated schools in Birmingham. When he was 14 years old, he benefited from a program of a progressive religious organization that allowed African American students from the South to go to study in northern schools. Angela Davis was thus able to go to New York and attend a progressive school in Greenwich Village, where several of the teachers were blacklisted during the horrific Hoover-McCarthyist witch hunt. This radical environment allowed him to enter the study of socialism. In 1961, Davis enrolled at Brandeis University in Boston, Massachusetts to study French. In the summer of 1962 she traveled to Europe for the first time, to participate in the 8th World Youth Festival held in Helsinki, Finland. She was there to meet other young people with revolutionary ideas similar to hers and exchange experiences. The career included a year at the Sorbonne in Paris. Shortly after returning to the United States, he was reminded of the civil rights struggle that was taking place in his hometown when 4 girls he knew were killed in the Birmingham Baptist Church explosion in September 1963. A fact that would decisively mark his way of thinking and his subsequent career. After graduating from Brandeis University in 1965 with outstanding results, he spent 2 years in Germany, at the philosophy faculty of Frankfurt University. There he carried out numerous activities despite the fact that the German language was difficult for him, and attended classes by Adorno and other important socialist thinkers of the so-called Frankfurt Critical School. She also came into contact with youth movements, such as the League of Socialist Students, SDS. However, events were accelerating in the United States, with the civil rights movement, the emergence of the Black Panther Party, and the protests against the Vietnam War, so he returned to his country in 1967. He settled in San Diego, and went on to study philosophy at the University of California where Herbert Marcuse was working at the time. Davis was greatly influenced by Marcuse, especially his idea that it was the duty of the individual to rebel against the system. Marcuse is considered the spiritual father of the French Mai 68. In 1967 Davis joined the Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC, and the Black Panther Party, and in 1968 he also became involved with the American Communist Party. In 1969 he made a trip to Cuba, where he was able to see to what extent imperialist propaganda had distorted the achievements of the revolution. It is Cuba, where racism had been eradicated. He became convinced that the fight against racism and in favor of socialism were something inseparable. Angela Davis began working in the late 1960s as a professor of philosophy at the University of California. When in 1969, the FBI, still headed by the openly fascist Edgar Hoover, informed the authorities in California, where the governor was another fascist, Ronald Reagan, that she was a member of the American Communist Party, they terminated her contract. This suspension caused great protests in the university community due to its repressive, illegal, and unjust nature. Davis participated in the campaign to improve prison conditions. He took a special interest in the case of George Jackson and W. L. Nolan, 2 African Americans who established a branch of the Black Panthers while in Soledad Prison in California. On January 13, 1970, W. L. Nolan and 2 other black prisoners were killed by one of the jailers. A few days later, the Monterey County jury determined that the guard had committed justifiable homicide. When a guard was found murdered shortly thereafter, George Jackson and 2 other prisoners, John Cluchette and Fleta Drumgo, were charged with his death. It was argued that they were seeking revenge for the death of his friend W. L. Nolan. On August 7, 1970, the brother of George Jackson, 1, Jonathan, 17, broke into the Marin County Courthouse accompanied by 2 other young men armed with machine guns and after taking Judge Harold Haley and other people hostage,
he demanded that George Jackson, John Clutchette, and Fleta Drumgo be released. The conflict ended bloodily with a shootout with the police in which 2 of the 3 assailants, including Jonathan, as well as Judge Haley, were killed, in addition to several other people being injured. Although Angela Davis was not at the scene, the police said that the weapons used by Jonathan during the robbery were registered in his name, so they ordered his immediate arrest. Davis then went on the run from her and the FBI named her one of its most wanted criminals. She was arrested 2 months later in a New York motel, and put in jail. First in New York and later transferred to California where her case was to be resolved. During the time that she remained in prison she did not stop her political activism and fighting to improve the conditions of the prisoners. In 1971, while in jail, she published her book If They Come in the Morning. The imprisonment of Angela Davis provided a historic opportunity to mobilize progressives in America and around the world for her freedom, and the Free Angela campaign was one of the most important episodes of protest movements in the first half of the 1970s. As a result of this pressure in February 1972 Angela Davis was released from jail pending trial. The trial was held shortly after and concluded on June 4 with a verdict of not guilty, and she was acquitted of all charges. She had been in jail for 16 months. Although Reagan intended that she would never teach again, mobilization and popular pressure forced a change in attitude and allowed Angela Davis to return to the University of California and continue teaching normally. Davis also worked as a lecturer in African American Studies at Claremont College from 1975 to 1977. In 1979 she visited the Soviet Union where she was enthusiastically received and received the Lenin Peace Prize. She was also appointed an honorary professor at Moscow University. In 1980 and 1984, Davis ran for Vice President of the United States for the Communist Party. Today Angela Davis continues her work in favor of discriminated groups and the world's poor, also in the peace movement against the war in Iraq and the imperialist policy of her country, and travels the world telling people about the atrocities that the United States government commits every day and the crimes of globalization. He has also been involved in defending political prisoners in American prisons, such as Mumia Abu-Jamal, in whose name he collected in 2005 the title of Honorary Citizen of Paris at the hands of the mayor of this city. Not in vain, Angela Davis knows very well what it means to be a political prisoner. She has received many honors and decorations and is a respected and admired figure for progressive people around the world. He received the 2004 Human Rights Award from the Berlin-based Society for the Protection of Civil Rights and Human Dignity. She has published several books including, If They Come in the Morning, Voices of Resistance, 1971, Angela Davis, an autobiography, 1974, Women, Race and Class, 1981, and Women, Culture and Politics, 1989. Beyond her activities, Angela Davis is one of those personalities whose myth has transcended her own person. For better or worse, Angela Davis is an icon of the 20th century. The woman who in the 70s made Afro-style hair fashionable and a whole aesthetic and a rebellious attitude towards life. A woman that all black women wanted to resemble, and whose unmistakable image gave rise to a merchandising exploitation that, as in the case of Che Guevara or Malcolm X, it undoubtedly has the effect of trivializing its message, but it also had the positive effect that the demands for civil rights reached more strongly different social sectors, inside and outside the United States. 1. On August 21, 1971, George Jackson was assassinated in the courtyard of San Quentin Prison. He was carrying a 9mm automatic pistol and officers said he was trying to run away. These facts are confusing and have never been clarified. George had published that year from prison a book entitled Soledad Brother, The Prison Letters. Angela Davis, hija de un mecánico de coches y una profesora de escuela, nació en Birmingham, Alabama, el 26 de enero de 1944.
El lugar donde vivía la familia era llamado Dinamite y Colina Dinamita, por el gran número de casas de afroamericanos asaltadas por el Ku Klux Klan. Su madre también fue activista a favor de los derechos civiles y había estado activa en el NAACP, antes de que dicha organización fuera proscrita en Birmingham. Davis asistió a escuelas segregadas en Birmingham. Cuando tenía 14 años se benefició de un programa de una organización religiosa progresista que permitía a estudiantes afroamericanos del sur ir a estudiar a escuelas del norte. Angela Davis pudo de esta manera ir a Nueva York y asistir a una escuela progresista en Greenwich Village, donde varios de los profesores estaban en la lista negra durante la terrible caza de brujas over-macartista. Este ambiente radical le permitió introducirse en el estudio del socialismo. En 1961 Davis se matriculó en la Universidad Brandeis en Boston, Massachusetts, para estudiar francés. En el verano de 1962 ella viajó por primera vez a Europa, para participar en el 8º Festival Mundial de la Juventud celebrado en Helsinki, Finlandia. Allí puso a conocer a otros jóvenes con ideas revolucionarias parecidas a las suyas e intercambiar experiencias. La carrera incluía un año en la Sorbona, en París. Poco después de volver a los Estados Unidos pudo acordarse de la lucha por los derechos civiles que se estaba llevando a cabo en su ciudad natal cuando 4 muchachas que conocía fueron asesinadas en la explosión de la iglesia baptista de Birmingham, en septiembre de 1963, un hecho que marcaría decisivamente su manera de pensar y su trayectoria posterior. Después de graduarse en la Universidad Brandeis en 1965 con resultados sobresalientes, pasó 2 años en Alemania, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Frankfurt. Allí realizó numerosas actividades pese a que le resultaba complicado el idioma alemán, y asistió a clases de Adorno y otros importantes pensadores socialistas de la llamada Escuela Crítica de Frankfurt. También entró en contacto con los movimientos juveniles, como la Liga de Estudiantes Socialistas, SDS. Sin embargo, los acontecimientos se estaban precipitando en Estados Unidos, con el movimiento de derechos civiles, el surgimiento del Partido de las Panteras Negras, y las protestas contra la guerra de Vietnam, así que regresó en 1967 a su país. Se instaló en San Diego, y siguió estudiando filosofía en la Universidad de California donde en ese momento estaba trabajando Herbert Marcuse. Davis recibió una gran influencia de Marcuse, especialmente su idea de que era un deber del individuo rebelarse en contra del sistema. Marcuse está considerado el padre espiritual del Mayo del 68 francés. En 1967 Davis se unió al Comité Coordinador Estudiantil No Violento, SNCC, y al Partido de los Panteras Negras, y en 1968 también se involucró con el Partido Comunista Estadounidense. En 1969 realizó un viaje a Cuba, donde pudo comprobar hasta qué punto la propaganda imperialista había distorsionado los logros de la revolución. En Cuba, donde el racismo había sido erradicado, se convenció de que la lucha contra el racismo y a favor del socialismo eran algo inseparable. Angela Davis empezó a trabajar a finales de los 60 como profesora de filosofía en la Universidad de California. Cuando en 1969, el FBI, que aún estaba dirigido por el abiertamente fascista Edgar Hoover, informó a las autoridades de California, donde el gobernador era otro fascista, Ronald Reagan, de que ella era miembro del Partido Comunista Estadounidense, rescindieron su contrato. Esta suspensión levantó grandes protestas en la comunidad universitaria por lo que tenía de represiva, ilegal e injusta. Davis participó en la campaña para mejorar las condiciones en las cárceles. Se interesó especialmente en el caso de George Jackson y W.L. Nolan, 2 afroamericanos que establecieron una sucursal de las Panteras Negras mientras estaban en la prisión Soledad en California. El 13 de enero de 1970, W.L. Nolan y otros 2 prisioneros negros fueron asesinados por uno de los carceleros. Unos días después el jurado del condado de Monterrey determinó que el guarda había cometido un homicidio justificable. Cuando poco después, un guarda fue encontrado asesinado, George Jackson y otros 2 prisioneros, John Cluchette y Fleta Drungo, fueron acusados de su muerte. Se argumentó que buscaban vengarse de la muerte de su amigo W.L. Nolan.
El 7 de agosto de 1970, el hermano de George Jackson, Jonathan, de 17 años, irrumpió en la corte del condado Marin acompañado de otros dos jóvenes armados con ametralladoras y tras tomar como rehenes al juez Harold Alley y a otras personas, demandó que George Jackson, John Cluchette y Fleta Drumio fueran liberados. El conflicto acabó de forma sangrienta con un tiroteo con la policía en el que acabaron muertos 2 de los 3 asaltantes, entre ellos Jonathan, así como el juez Alley, además de resultar varias personas más heridas. Aunque Angela Davis no estuvo en el lugar de los hechos, la policía dijo que las armas usadas por Jonathan durante el asalto estaban registradas a su nombre, por lo que ordenaron su inmediata detención. Entonces Davis se dio a la fuga y el FBI la nombró como una de las criminales más buscadas. Fue arrestada 2 meses después en un motel neoyorquino, y la metieron en la cárcel, primero en Nueva York y más tarde la trasladaron a California donde debía resolverse su caso. Durante el tiempo que permaneció en prisión ella no dejó su activismo político y de luchar por mejorar las condiciones de los presos. En 1971, estando en la cárcel, se publicó su libro If They Come in the Morning. El encarcelamiento de Angela Davis proporcionó una oportunidad histórica para movilizar a los progresistas americanos y de todo el mundo pidiendo su libertad, y la campaña Free Angela fue uno de los episodios más importantes de los movimientos de protesta en la primera mitad de los 70. Como resultado de esta presión, en febrero de 1972 se permitió a Angela Davis salir de la cárcel en espera del juicio. El juicio se celebró poco después y concluyó el 4 de junio con un veredicto de inocencia, siendo absuelta de todos los cargos. Había estado 16 meses en la cárcel. Aunque Reagan pretendía que nunca volviera a dar clases, la movilización y la presión popular forzaron el cambio de actitud y permitieron a Angela Davis retornar a la Universidad de California y seguir dando clases con normalidad. Davis también trabajó como conferenciante de estudios afroamericanos en el Claremont College de 1975 a 1977. En 1979 visitó la Unión Soviética donde fue recibida con entusiasmo y recibió el Premio Lenin de la Paz. Además fue nombrada profesora honoraria en la Universidad de Moscú. En 1980 y 1984, Davis fue candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos por el Partido Comunista. Hoy en día Angela Davis continúa su labor a favor de los colectivos discriminados y de los pobres del mundo, también en el movimiento pacifista en contra de la guerra de Irak y de la política imperialista de su país, y viaja por el mundo hablando a la gente de las atrocidades que comete día a día el gobierno de los Estados Unidos y de los crímenes de la globalización. También se ha implicado en la defensa de los presos políticos en las cárceles americanas, como Mumia Abu Jamal, a cuyo nombre recogió en 2005 el título de Ciudadano de Honor de París a manos del alcalde de esta ciudad. No en vano, Angela Davis sabe muy bien lo que es ser preso político. Ha recibido muchos homenajes y condecoraciones y es una figura respetada y admirada por las personas progresistas en todo el mundo. Recibió el Premio por los Derechos Humanos del 2004 otorgado por la Sociedad para la Protección de los Derechos Civiles y la Dignidad Humana, con sede en Berlín. Ha publicado bastantes libros entre los que se incluyen If They Come in the Morning, Voices of Resistance 1971 Angela Davis, An Autobiography 1974 Women, Race and Class 1981, y Women, Culture, and Politics 1989. Más allá de sus actividades, Angela Davis es una de esas personalidades cuyo mito ha trascendido a su propia persona. Para bien o para mal, Angela Davis es un icono del siglo XX, la mujer que en los 70 puso de moda el pelo al estilo fruto de una estética y una actitud rebelde ante la vida. Una mujer a la que todas las mujeres negras querían parecerse, y cuya imagen inconfundible dio origen a una explotación de merchandising que, como en el caso del Che Guevara o de Malcolm X, sin duda tiene como efecto una trivialización de su mensaje, pero que también tuvo como efecto positivo que las reivindicaciones por los derechos civiles llegaran con más fuerza a diferentes sectores sociales, dentro y fuera de los Estados Unidos. 1. El 21 de agosto de 1971 George Jackson fue asesinado en el patio de la prisión de San Quintín. Llevaba una pistola automática 9 milímetros y los oficiales dijeron que trataba de fugarse. Estos hechos son confusos y nunca se han aclarado. George había publicado ese año desde la cárcel un libro titulado Soledad Broter, de Prison Letters.